Ya vamos a conversar un poco de ese tema. Bueno, entonces vamos a hablar de las bobinas de doble salida, ¿no es cierto? Sería, dibujemos una bobina de doble salida, sería así. Esta sería la una salida y esta la otra salida. Y empecemos desde la bobina más simple, la bobina que no tiene módulo, que sería esta, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, esta es de marca Toyota y tiene doble salida, ¿no? Una salida por acá, por arriba, y la otra por abajo, miren, ¿sí? Entonces, por los dos lados sale la chispa. Ya, ¿y cuántos pines de conexión ustedes le ven? Dos, ¿no es cierto? Solo dos pines. O sea, que el chispazo había iguales a los Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Ajá. Ya, entonces, ¿qué tiene por dentro esta bobina? ¿Sí? Tiene por dentro un bobinado primario y un bobinado secundario. No por el hecho de que tiene dos salidas va a tener doble primario y doble secundario. Tiene uno solo. ¿Sí? Entonces, y ustedes ven que tenía dos pines de conexión. ¿Sí? Es decir, a ella se va a conectar un socket con dos cables. ¿Y a qué tiene por dentro? Entonces, como les decía, va a tener un primario, el primario normal, como les había dicho, de un cable grueso y relativamente pocas espiras. Y también va a haber un bobinado secundario, que ese ya se va a conectar específicamente con las dos torres de salida de alta tensión. Entonces, acuérdense que el cable del bobinado secundario va a ser un cable muy fino y con muchísimas más espiras comparado con el primario, ¿no es cierto? Entonces esa sería la idea de una bobina de doble salida. Así de simple, vean. Prácticamente no tiene nada de electrónica ahí dentro, ¿sí? Es netamente los dos bobinados y bueno, generalmente tiene también ahí un entrehierro. ¿Sí? ¿Y el primario no se conecta ahí? No se conectan, exactamente, sí. Ustedes ven que ya no hay ningún punto de conexión entre los dos bobinados. Esa bobina sí hay como medir la resistencia y también las altas. Aquí puedo medir yo las dos resistencias, tanto del primario como del secundario. ¿Sí? Puedo medir resistencia de bobinado primario y resistencia de bobinado secundario, como facilísimo, ¿no es cierto? Está más que evidente eso. Conectaría mi multímetro en la función de ohmios, ¿sí? La punta roja a cualquiera de los dos terminales y la punta negra al que sobra. Y estoy midiendo la resistencia del primario. ¿Cuánto tiene que darme? 0,8, 0,5. Ya. Entonces habíamos dicho que para bobinas que se apliquen en vehículos con sistemas de inyección electrónica vamos a tener resistencias del bobinado primario de hasta 1 ohmio, ¿no es cierto? O menos de 1 ohmio. ¿Alguien se acuerda del rango que anotamos? Dijimos desde 0.1 hasta 1 ohmio, ¿sí? De 0.1 así tan crítico, ¿no? 0.1 ohmios prácticamente es un cortocircuito, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero hay bobinas que marcan ese valor, por ejemplo algunos modelos de Mini Blazer marcan 0.1 ohmios el primario, ¿sí? Ya, entonces algún valor que esté dentro de este rango, ¿no? Entre 0.1 ohmios hasta 1 ohmio. Eso es lo que vamos a medir ahí. Ya, y el secundario, ¿dónde lo mediría? Lo mediría acá, ¿no es cierto? Entonces, igual, coloco el multímetro en la función de ohmios, la una apunta a la una salida y la otra a la otra. Perdón, ¿alguien preguntó algo? Ya, entonces ahí estoy midiendo yo la resistencia del bobinado secundario. Sí, entonces, ¿qué valores habíamos hablado de que vamos a tener acá? Ya, de 3 a 30 kiloohmios, que es el rango más amplio, más general, ¿no es cierto? Pues generalmente marcan, qué sé yo, entre 5 a 15, 20 kiloohmios, 12 kiloohmios. A propósito de disminuir las interferencias que pueda provocar la alta tensión.
y en el resto de sistemas electrónicos, digamos. ¿Dónde está la pastillita que Aquí, o sea, aquí usted le saca esto y ahí sabe haber una resistencia pequeñita. Sí, en algunas, no en todas. Ya, entonces, a ver, comprobemos si es que lo que estamos diciendo es cierto, ¿no? A ver. Don Manuel nos va a ayudar. Deme midiendo el primario ahí. Entonces el multímetro previamente lo coloco en ohmios, ¿no es cierto? Sí, está en ohmios. Ya está seteado para medir resistencia. Ya, entonces vamos a medir el primario primero. Fijarse bien allá en el gráfico, ¿no? Está dañada. Ya. ¿Qué dice ahí? ¿Qué cosa? Kiloohmios. Kiloohmios, ¿no? 12.54 kiloohmios. ¿Qué está midiendo ahí? Secundario, ¿no? Ese es el secundario ya. ¿El primario? En donde llega el socket de conexiones. ¿A dónde llega el socket ahí? Exactamente, sí. Ahí. Ya, entonces, ¿cuánto debería marcar ahí? Algún valor menor de un ohmio, ¿no? Entonces, miren. ¿Se alcanza a ver? Un ohmio exacto, ¿no? Sí, un ohmio. Vale, lo que no valía eran justamente lo que hablábamos ayer, ¿no? Los capuchones, que son los causantes de las fugas de corriente laterales. no venden. Exactamente. Que a una bobina que no tiene ningún módulo debe llegarle pulsos de masa, porque si no, no se va a crear el campo magnético y no va a haber alta tensión. En este caso, esas bobinas siempre van a tener solo dos cables. Sí, solo los cables, así es.